tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los laicos para aportar un granito de arena con ustedes? Yo me confieso ahorita que yo juzgaba que ustedes estaban santificados y que ustedes no necesitaban de nosotros. Ahora que yo lo he mirado a usted y a otros sacerdotes cómo nos están pidiendo su oración, yo pido perdón públicamente por no hacer mi trabajo como una parte de la iglesia, por no orar por ustedes, porque yo juzgaba que ustedes estaban santificados, que ustedes ya no necesitaban más de la oración de nosotros, o que sencillamente ustedes estaban ungidos por Dios y era todo. Y a través de estar leyendo la Biblia, estar leyendo las clases de Biblia, he descubierto que yo tampoco estaba haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque soy como una alumna, si a mí el maestro no me exige la tarea, me olvido de lo que tengo que hacer como parte de la iglesia, como parte del pueblo, yo me estoy olvidando. También en esto va, como seglares, ¿qué, qué pueden hacer ustedes como sacerdotes para que caminemos en el mismo rebaño y no nos separemos? No vayamos uno por un lado y otro por otro, porque se supone que como laicos y como parte del pueblo nosotros trabajamos con ustedes de la mano para que nuestra iglesia camine en el lado correcto, por el camino correcto, por el camino que Dios nos quiere. Me gustaría que públicamente usted nos motive a que nos unificamos, que la pastoral se unifique, no nada más como, ok, yo soy cursillista, no tengo ningún apostolado al momento, pero hago mi trabajo fuera de tener un apostolado. Nosotros, mi esposo y yo, tratamos de servir lo más que podemos y lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón sin esperar tener una silla, un nombre, ser dirigentes, tener lo que yo les decía hace ratito, no ser personajes, sino ser personas. ¿Cómo podemos hacer? Yo también hago esa pregunta porque me corresponde a mí, como parte de la iglesia, si yo estoy cuestionando, yo también debo de tomar la responsabilidad de que, ¿qué me toca hacer por ustedes? ¿Qué me toca hacer por mi iglesia? ¿Qué me toca hacer por mi fe? ¿Qué me toca hacerlo yo personalmente? Porque yo quiero ser el ejemplo de mis hermanos para que, ok, vino Petra, hizo, ok, si ella lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Pero que lo hagamos de verdad con esa conciencia de que no lo vamos a hacer para brillar con nuestro brillo propio, sino ser apóstoles de Cristo. No nos vamos, yo no me comparo con nadie de ustedes, porque yo soy una simple mortal y yo soy más pecadora que, no sé, pero trato de que yo ser ejemplo. Yo siempre en la educación de mis hijos usé la Biblia para decirles, esto no está bien, no se los digo yo, se los dice Dios. Esto está incorrecto, no se los digo yo, se los dice Dios, está en la Biblia. No me considero una cristiana muy buena, pero me educaron en la fe de que Dios es amor, pero también es un padre que educa. Y de esa manera yo me eduqué y yo traté de educar a mis hijos. No son los mejores hijos, pero hasta ahorita no me reniegan de la fe y trato de hablar a Dios de ellos y no tanto a ellos de Dios, porque sé que los puedo enfadar. Entonces, es la única forma que yo le puedo preguntar a usted. ¿Qué podemos hacer como pueblo para que realmente nosotros tengamos eh, eso que realmente usted también está reclamando? Porque el pueblo tampoco estamos haciendo lo de nosotros. O sea, yo le estoy cuestionando de una forma como sacerdotes, pero también mi cuestión es a mí misma, ¿qué es lo que me hace falta hacer? Bueno, pues mire, en primer lugar, yo le aconsejaría que ustedes, los laicos, pueden hacer mucho, bastante. Ciertamente ustedes están esperando de nosotros los sacerdotes y nosotros estamos esperando de ustedes los laicos. Y así nos tiramos la pelotita. Allá, acá, allá, acá. Así como el chiste que les he contado en otras ocasiones, que el rey león dice, el animal más feo se va a buscar agua. El sapo mira al murciélago, el murciélago mira al sapo y el sapo le dice, ¿qué me mira? Agarre la vacía y vamos. Yo creo que llegó la hora de que hagamos lo mismo que el sapo y el murciélago. Y que los sacerdotes le digamos a los laicos, ¿qué me mira?
Y los laicos sacerdotes, ¿qué me mira? Agarra la vacía y vamos. Y esto no sería agarrar la vacía, agarra la Biblia y vamos. Porque el consejo es que los laicos no esperen que el sacerdote les dé todo, sino que sean capaces de ir gustando y saboreando la palabra del Señor. Porque está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Está escrito y es de gran motivación para nosotros, que no tenemos simplemente que esperar que el sacerdote sea el que lleve la batuta, no, ciertamente que él como el pastor de la iglesia tiene que estar vigilante, tiene que estar cuidante del rebaño, ciertamente que sí, pero también los laicos tienen que alimentarse como Dios nos ha dejado el alimento y sabemos dónde está, pues alimentarnos con ese alimento que Dios nos ha dado. Escuche como dice Hebreos 4:12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir a ella. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de ello, nosotros vamos a ir empapándonos de la palabra del Señor, nos vamos a ir enriqueciendo de esa palabra. Allá Juan 20:30, Juan 20:30 también nos dice algo muy importante, que el laico debe tener presente, que es un regalo la palabra de Dios que hemos abandonado, que hemos guardado, que lo hemos a lo mejor colocado en un rincón de la casa, abierta en el Salmo 91, pero que nunca leemos. Entonces dice allí la palabra del Señor, Juan 20:30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto fueron escritos para que creáis y para que creyendo tengan vida. Entonces, yo invitaría a los laicos a comenzar a gustar la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor. Pero eso sí, tal como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Así como está escrito, Hechos 2:42, sin olvidar que Dios dentro de la iglesia ha dejado a los apóstoles que nos van a orientar. No es solamente agarrar la Biblia, hacer como los protestantes, leo la Biblia, la interpreto a mi manera, y si tengo dudas, no importa, yo sigo en esas dudas, o voy y le pregunto a cualquier persona. No, escuche como dice Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles, los laicos tienen que sí leer las Sagradas Escrituras, pero deben mantenerse constantes, sin desconectarse con la enseñanza de los apóstoles, que es el magisterio de la iglesia. Por eso, un laico que no se mantenga bajo el magisterio de la iglesia, pues se va a desviar de los caminos del Señor. Para la muestra un botón, ahí están todas las sectas. Pero si nos mantenemos unidos al magisterio de la iglesia, que habla allí, mantenerse en la enseñanza de los apóstoles, se lee la palabra de Dios, se gusta, se saborea, pero ya Dios va mostrando lo que nosotros necesitamos. A ver si en Hechos 8, capítulo 8, versículo 30 por allí, o 26 en adelante, como dice, si de repente es esa cita, ¿qué dice el 26? Un ángel del Señor habló así a Felipe: Ajá. Ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Observan a un eunuco, a un hombre que no era ministro de Dios, pero que está leyendo la palabra del Señor,
como un laico, como cualquier laico. Sí, él por su parte comienza a leer la palabra del Señor. Siga. El Espíritu dijo a Felipe, Entonces, cuando el laico se preocupa de leer la palabra de Dios, el Espíritu mueve a un ministro de Dios, como a Felipe. El Espíritu de Dios va mostrando a un apóstol del Señor, lo va colocando en el camino. ¿Para qué? Para que cuando llegue las dudas, que van a llegar, ponga cuidado, siga. acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Esta es la frase clave. Otra vez. ¿Entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes lo que vas leyendo? ¿Qué respondió? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Entonces, el laico debe leer la palabra de Dios. Ahí tenemos el etíope leyendo la palabra de Dios. Pero hay momentos donde él no va a entender. Pero ya Dios había movido a Felipe para que se lo explicara. El etíope se dejó explicar. Ahí está la función del laico y del sacerdote. El etíope se dejó explicar y el sacerdote se dejó guiar por el Espíritu para explicarle. Los dos cumplieron su tarea. Entonces el laico debe cumplir su tarea y el sacerdote debe cumplir su tarea, su misión. Dejarse guiar por el Espíritu. Orientar al pueblo. El primer reclamo que usted hacía. Decirle al pueblo, aclararle las dudas. Donde el pueblo está confundido, va, le aclara. Pero también el pueblo se deja orientar, se deja guiar. Sabe que hay cosas que están en la Sagrada Escritura que no puede entender y que necesita de un ministro del Señor. No como los protestantes que dicen, yo no necesito de nadie, yo leo la Biblia y la interpreto a mi manera. No, por eso está escrito en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, lo que sucedió con los apóstoles y que nos va a suceder a nosotros y que nosotros hacemos. Ahí nos dice la Biblia que el etíope dijo, pues que el Espíritu Santo me guíe, me ilumine por su propia cuenta y ya entiendo la Escritura como a mí me venga en gana. No, el Espíritu Santo sí lo guió por medio de Felipe. Mandó a Felipe, el Espíritu Santo mandó a Felipe y lo guió por medio de Felipe. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos guía y nos ilumina por medio de un ministro que viene y nos dice, esto es así, esto es así. Y por eso los protestantes se equivocan cuando agarran la Biblia a su manera. El católico debe leer la Biblia, pero no la debe leer a su manera. Y el compromiso dentro de los grupos de apostolado, ir vendiendo la idea, llamémoslo así, vendiendo la idea en los grupos de apostolado dentro de la iglesia, que Jesús dejó y que los apóstoles traían, de que el evangelio se proclame en todas partes. Que metamos en todos los grupos de apostolado, eso lo puede hacer los laicos, en todos los grupos de apostolado metamos la palabra del Señor. Que no esperemos que lo hagan los sacerdotes, porque los sacerdotes lo esperan que lo hagan los laicos. ¿Qué pueden hacer los laicos? Los laicos tienen hijos, enseñen a sus hijos la palabra del Señor. Porque podemos quejarnos y decir, los sacerdotes no hacen nada ahorita, ciertamente, no hacen nada y es muy difícil predicarle a los sacerdotes, porque nosotros los sacerdotes ya estamos formados, no necesitamos quien nos forme. Ese es el orgullo y la soberbia que a veces nos invade. Pero, entonces, los laicos no van a decir, yo voy a cambiar el cura, porque eso es muy difícil. No es posible, Dios lo hace y puede hacer milagros y hace un milagro. Pero, si ustedes se preocupan por formar en su casa a sus hijos, ¿de dónde salen los sacerdotes? De los niños de los hogares. Y si los padres de familia se preocupan por enseñar a los hijos, ya mañana los sacerdotes saldrán con el deseo de proclamar la palabra, conocedores de la palabra, con el fuego de sembrar la palabra de Dios y no se centrarán en una oficina, simplemente allí a prestar un servicio, pero olvidándose del ministerio de la palabra. Entonces, pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Y fíjese usted que la iglesia le permite a los grupos de apostolado, me dirijo a los coordinadores. El Papa San Juan Pablo II le decía, por ejemplo, a los catequistas, catequista que enseñe catequesis sin la palabra de Dios está formando ateos prácticos. Y yo podría decirle a los catequistas y a los grupos de apostolado, donde se están formando a estas personas, pero no se les da palabra de Dios, son ateos prácticos. Mañana van a ser o ateos o protestantes, porque no hay esa formación, no hay ese amor hacia la palabra del Señor. Ya sé que muchos grupos de apostolado le pasa lo mismo que a nosotros los sacerdotes, nos creemos que ya estamos formados, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos aprender, que no necesitamos estudiar, y dicen, no, ya llevo tantos años en esto, yo ya soy más papista que el Papa, ya mando más que el cura o que el obispo, bueno.
Ese es un gran problema que está atacando dentro de la iglesia y que nosotros debemos comenzar a atacar por nosotros mismos y otros nos seguirán. Bueno, ¿tiene otra preguntita o le damos la chance de que